Buenos días, mi nombre es Fernando Archila y hoy les voy a conversar sobre la nutrición, la importancia, las funciones de la nutrición, cómo debe ser la ingesta antes, durante y después del ejercicio físico, la ingesta de lípidos, de hidratos de carbono y de proteínas, así como también la hidratación. Y vamos a conversar sobre las diferencias entre la nutrición para la población que no es activa o que no practica ejercicio físico y la de los deportistas. Además de esto, eh, brevemente podemos mencionar algunas de las necesidades nutricionales de los deportistas, aunque ya vamos a comentar sobre eso cuando hablemos sobre la alimentación antes, durante y después del ejercicio. Y finalmente vamos a explicar qué vínculos existen entre la alimentación, la fatiga, la recuperación y la adaptación. En primer lugar, debemos definir la nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos mediante el cual todo organismo recoge y transforma las sustancias sólidas y líquidas exteriores que precisa para su sostenimiento, desarrollo y funcionamiento orgánico normal, así como para la obtención de energía. En- Cuando hablamos de estudio de la nutrición, pues entonces definimos la nutrición como la ciencia que estudia las reacciones del organismo frente a la ingestión de alimentos, las variaciones de la dieta y otros factores de carácter patológico o general. Los seres vivos necesitamos alimentarnos para incorporar nutrientes que nos aporten energía para llevar a cabo todos los procesos vitales básicos. Estos son la reparación de los tejidos, de las células, el crecimiento muscular, conservar la salud y mantenernos en un estado de bienestar. En esto radica la importancia de la nutrición para la salud. La nutrición es algo más que comer, también implica un conjunto de procesos mediante los cuales el organismo extrae, absorbe e incorpora a sus estructuras una serie de sustancias que recibe mediante la alimentación. Más o menos hablamos de esto anteriormente. Y el objetivo de la nutrición es obtener energía, construir y reparar las estructuras corporales y además sabemos que es necesario para que nos mantengamos vivos. Desde que nacemos necesitamos para vivir tres cosas: oxígeno, agua y alimentación. Los alimentos son combustibles a través de los cuales obtenemos energías y compuestos que nos sirven para repararnos nuestros órganos y nuestras estructuras musculares. Solo un dato, una cifra que llama la atención: ingerimos 60.000 kilos de comida en una vida. De cómo elijamos esos kilos depende la vida, depende la salud, la enfermedad, el estado de ánimo y otras patologías en cuya causa podemos conectar la alimentación, como sucede con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. De hecho, se estima que el 30% del cáncer se produce por una mala alimentación. En cuanto a la nutrición del deportista, la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deportes de diversa intensidad. El objetivo de la nutrición relacionada al deporte es cubrir todas las etapas relacionadas a este: entrenamiento, competencia, recuperación y descanso. Tiene diferentes funciones, vamos a mencionar algunas brevemente. La nutrición adecua el consumo de macro y micronutrientes a la actividad física. Como ya explicamos anteriormente, preserva el estado de salud, incrementa el rendimiento, permite el desarrollo de masa muscular y forma reservas energéticas de glucógenos, lípidos, proteínas, etcétera. ¿Cuáles son las claves para una adecuada intervención nutricional? Y citamos uno de los videos que fue aportado eh, en el bloque de recursos de la materia de bioquímica para el deporte. Pues las claves son identificar factores limitantes, establecer metas, enseñar estrategias adecuadas a los deportistas o a los clientes y adecuar la nutrición en base al género, edad, actividad física y fase del entrenamiento. Diferencias entre la nutrición de una persona común y la de un deportista. Según lo que hemos explicado, se puede ver que la nutrición tiene diferentes objetivos, depende de a la persona a la que se está diseñando el plan de nutrición. Un deportista necesita una alimentación diferente en cantidad de calorías, hidratos de carbono, proteínas y grasas.
En la ingesta calórica debe venir entre un 50 y un 70% de los carbohidratos, que son energía. La dieta debe ser variada y balanceada. Esto es bien similar a lo de una persona común, pero si hay factores que influyen en el uso de los sustratos energéticos para los deportistas, como la intensidad y la duración del ejercicio, el tipo de ejercicio, si es continuo o intermitente, el grado de entrenamiento de la persona, enfermedades previas y la dieta que tenga actualmente ese atleta. A diferencia de una planificación nutricional habitual, la estimación de hidratos de carbono en la dieta de un deportista no debe ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta, sino que idealmente debe ser estimada en relación al peso corporal. Entonces, eso lo queremos destacar cuando hacemos planes nutricionales para personas comunes. Se hace un cálculo en base a las calorías totales de la dieta. En deportistas no debe ser así, sino que debe ser estimada en relación al peso corporal. Em, Cuando decimos en relación al peso corporal, puede decirse, pero ¿de qué se trata eso? Entonces, se hace un cálculo en función de las horas del entrenamiento diario y se calculan los gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, una hora al día son 6 a 7 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. 2 horas al día son 8 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso y así sucesivamente dependiendo de la duración del entrenamiento y de la intensidad del entrenamiento. También podemos mencionar brevemente cuáles son las necesidades nutricionales durante el periodo de entrenamiento, así como antes, durante y después de la práctica. Antes es importante, y esto es a manera de, por el, por el, eh, por razones de tiempo, lo vamos a hacer de manera resumida, pero cubriendo todos los aspectos básicos de cómo debe ser la ingesta en estos periodos. Antes, se debe consumir una merienda rica en carbohidratos para llenar las reservas energéticas del músculo. Antes de una competencia puede ser o una bebida o una comida completa, pero la comida completa debe ser de fácil digestión. También se debe incluir cantidades de proteínas en las comidas previas al ejercicio. Esto ayuda a construir y a reparar el tejido muscular y puede ayudar a aliviar el dolor muscular para cuando termine el ejercicio. Por eso hay que consumir un poco de proteínas antes. Deben ser bajas en grasas y en fibra para asegurar una digestión óptima. Durante el ejercicio, la nutrición durante el ejercicio prolongado requiere apropiada variedad y tiempo de consumo de líquidos, carbohidratos y electrolitos. Pocos carbohidratos o muchos carbohidratos puede causar problemas intestinales o calambres. También hay que adecuar la ingesta de líquidos para reponer las pérdidas de sudor. Un tip importante es saber cuál es el rango de sudor, de pérdida de sudor que se tiene para saber cuál es la cantidad correcta de líquido que tomar. Para esto se puede pesar el atleta antes y después para saber cuál es la cantidad de sudor que se perdió. Y en cuanto a eso, reponer los líquidos durante. Y también esta técnica o esta estrategia funciona para la reposición de líquidos para después del ejercicio. Las comidas que se hagan durante el ejercicio deben ser ricas en carbohidratos, fáciles de dirigir en eventos de resistencia, banana, pan con mermelada, geles energéticos, pequeños trozos de granola, barras energéticas, líquidos consumidos con geles de carbohidratos, todo esto para acelerar el transporte de energía que va hacia los músculos. La recuperación, muy importante, y después vamos a hablar de qué factor tiene la alimentación en la recuperación, en la adaptación, en la supercompensación. Pero por ahora vamos a hablar de que se debe recuperar líquidos y líquidos y electrolitos, es decir, sodio y potasio, que se perdió en el sudor. Se debe pesar antes y después del ejercicio, como ya se explicó, reponer las reservas de energía utilizadas durante la práctica, es decir, los carbohidratos, consumir proteína para ayudar a reparar los tejidos musculares que fueron dañados y estimular el desarrollo de nuevos tejidos, y empezar la nutrición de la recuperación con una merienda y comida entre los 15 y los 60 minutos después del ejercicio. Esto es importante porque es la ventana anabólica para que el cuerpo recupere esas reservas de energía y pueda ayudarse o pueda empezarse la reconstrucción de nuestro organismo. En cuanto a los hidratos de carbono, como les mencionaba,
hay diferentes estrategias dependiendo del ejercicio, dependiendo de la intensidad, de la duración, de si es una competencia o un entrenamiento. Básicamente, previo a la competencia, si hablamos de una semana antes, se debe consumir o se sugiere realizar un aumento progresivo por sobre el valor estimado de la ingesta diaria de hidratos de carbono. Esto es para llenar las reservas energéticas. Horas antes de la competencia, en las 3-4 horas previas a la competencia, el consumo de hidratos de carbono debe ser de alto índice glicémico. Esto es para poder asimilar y tener energía disponible, energía rápida disponible para el ejercicio. Este índice glicémico ha prescrito y se ha discutido por años. En el último Consejo de Nutrición Deportiva se ha indicado que este consumo o el aporte de hidratos de carbono va a depender de las horas de separación entre la última comida y el ejercicio, junto a la cantidad de hidratos de carbono de la comida o colación. Em, Muchas veces nos preguntamos si debemos consumir bebidas isotónicas recomendadas antes del ejercicio que contienen hidratos de carbono simples o alto índice glicémico. Y la respuesta es que no hay problema, ya que la cantidad de hidratos de carbono que éstas contienen, independientemente del índice glicémico, no generarán una respuesta insulínica importante. Así que antes de hacer ejercicio, es que la recomendación de hidratos de carbono 1 o 2 horas antes de la competencia sea de 1 a 2 gramos de hidratos de carbono por peso corporal. Durante la competencia ya hablamos sobre el consumo, que sean de fácil digestión, que provean energía rápida. Conversamos sobre la banana, sobre el pan con mermelada, sobre los geles energéticos, entre otros. Para después de la recuperación, para después del ejercicio, los hidratos de carbono nuevamente tienen que ser de alto índice glicémico y que pueden reponer el glucógeno consumido en 24 horas. Las proteínas en la dieta de un deportista se sabe que son importantes para mantener el músculo, los tejidos, para reponer o reparar también los músculos y los órganos. Es variada la recomendación de la ingesta de proteínas, dependiendo, por citar algunos ejemplos. El entrenamiento de fuerza en la etapa de mantenimiento se debe consumir entre 1,2 o 1,4 gramos por kilogramo de peso corporal en la etapa de mantenimiento. En el entrenamiento de fuerza, en la etapa de aumento de masa muscular, se aumenta la ingesta de proteínas a 1,8 a 2,0 gramos por kilogramo de peso corporal. Si es un entrenamiento de resistencia, debe ser entre 1,4 y 1,6 gramos de proteína. Y en actividades intermitentes de alta intensidad, 1,4 y 1,7 gramos de proteína. Para la recuperación post ejercicio, 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo de peso corporal. En cuanto a los lípidos, las grasas en la alimentación del deportista, se aconseja que se consuma entre un 20 y un 30% de las calorías del día como grasas. Esto debe permitirles cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales. Se aconseja que la comida previa a la competencia sea baja en grasa por la digestión. Ya lo habíamos explicado cuando decíamos que la comida previa al ejercicio debe ser rica en carbohidratos, contener proteínas para ayudar a la reparación del músculo y baja en grasa. De acuerdo con las investigaciones de Guerra en el 2011, se podría considerar que la principal estrategia a la hora de distribuir los distintos macronutrientes debe ser como la que mencionamos justamente ahora, y el consumo de grasas no debe ser inferior al 20% ni superior al 35%. Esto es para intentar asegurar un correcto estado de los lípidos intramusculares. Vale acotar que el almacenamiento de los lípidos se hace en diferentes partes del organismo, y para que sean productivos o sirvan como sustrato energético y permitan el transporte de energía y de los impulsos nerviosos durante el ejercicio, este valor debe estar entre los 20 y los 35% de ingesta de grasas para un eficiente rendimiento durante el ejercicio. No queríamos dejar de hablar sobre la hidratación en el deporte. La termorregulación durante el ejercicio físico es de gran importancia para el rendimiento. Cuando ya el atleta o la persona siente sed, es que la persona está deshidratada, y por esto es fundamental implementar medidas de hidratación
adaptadas a los requerimientos individuales. 4 horas antes de la competencia se debe ingerir 5 a 7 mililitros de líquido por kilogramo de peso. 2 horas antes de la competencia pueden ingerirse un poco más, de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso extra si nos damos cuenta que la orina es concentrada o si no se orina, es decir, que no se está hidratado. Inmediatamente antes de la competencia, 200 a 400 mililitros de bebida con una concentración de 5 a 8% de hidratos de carbono para hidratar y para tener hidratos de carbono disponibles para la energía. Durante el entrenamiento y la competencia, se debe consumir 1,5 a 3 mililitros de kilogramo de peso cada 15 a 20 minutos. Es decir, que si un deportista de tipo de 100 a 200 mililitros de esta bebida cada 15 a 20 minutos durante la primera hora de ejercicio se mantiene hidratado, entonces la ingesta está siendo correcta. Luego de 2 horas de competencia se debe aumentar la concentración de hidratos de carbono en la bebida y consumir 100 a 150 mililitros cada 15 minutos. Si la competencia no dura 2 horas no tiene 2 horas de duración, pues se puede consumir esta bebida de alto índice de hidratos de carbono en los últimos tiempos del partido, del entrenamiento, etc. Si después de la competencia se ha perdido más de 2% del peso corporal durante el ejercicio, se debe consumir más líquido aun cuando no se tenga sed y agregar un poco más de sal a las comidas, esto para recuperar el sodio y el potasio, y se sugiere beber 1,2 a 1,5 litros por kilo de peso perdido durante el ejercicio. Estas recomendaciones son muy importantes. En general, para quienes realizan ejercicios de manera recreativa, si su entrenamiento es de mediana o baja intensidad y de una duración menor a 2 horas, con la ingesta de agua es suficiente. En entrenamientos más largos, la recomendación de las bebidas isotónicas aplica al 100%. Por supuesto, como volvemos a explicar, todas estas necesidades van a variar dependiendo de las características del deportista. Y para concluir, queríamos mencionar en unos 2 minutos que nos quedan la relación entre alimentación, fatiga, recuperación y adaptación. Para esto queremos decir que se relacionan estrechamente durante el periodo no solo de precompetencia, en el que nosotros nos alimentamos para tener la energía, sino aún más importante durante la fase de supercompensación. ¿Por qué? Cuando se recibe un estímulo a través del ejercicio físico que demanda mucha energía al cuerpo, se produce un estado de fatiga. Y esa es la primera etapa de la ley de la supercompensación. Hay una degradación del glucógeno y otros sustratos durante el ejercicio. Posterior a esto, y gracias a la alimentación que se realizó antes, durante y después, existe una resíntesis de los sustratos durante la recuperación. Aquí se alcanza el nivel inicial cuando vemos la curva de la supercompensación. Luego de esto, hay una fase de supercompensación. Allí reside la adaptación del cuerpo. La adaptación, y vamos a explicarlo según la teoría, es el proceso del organismo en cuanto este organismo, ante la influencia y como consecuencia del esfuerzo y la actividad física, se revela mediante cambios metabólicos que se producirán como consecuencia de dicha actividad y de una ingesta apropiada de sustratos energéticos durante el descanso, recuperación, que le permiten al cuerpo alcanzar la homeostasis. Así que por eso es que está tan conectada la alimentación con la fatiga y con la adaptación. Pero no solo esto, es importante mencionar que después de la supercompensación, los sustratos vuelven a los niveles iniciales, hay un regreso a la degradación de otros sustratos, pero ya el organismo se ha adaptado. Siempre y cuando, por supuesto, aquí hacemos una nota aparte, se persista, y esto es de acuerdo a los otros principios del entrenamiento deportivo, con los estímulos y cada vez haya un aumento progresivo de las cargas. Así que la conexión es que con una buena alimentación hay una buena resíntesis de estos sustratos durante la fase de la recuperación.
luego de que hay una fatiga, ahí ocurre una supercompensación y una adaptación, y así pues entonces el músculo y el cuerpo, el organismo en general, alcanza un nuevo estado físico o una nueva capacidad de trabajo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, mi nombre es Fernando Archila. Esto fue nutrición deportiva, ingesta, necesidades nutricionales. Hablamos de la adaptación, la alimentación, la fatiga y también sobre algunas necesidades dependiendo del ejercicio nutricionales. Muchas gracias. Hasta luego.